Sean bienvenidos una vez más a este canal. A continuación vamos a estudiar un poco acerca de los circuitos eléctricos en serie. Para ello le traigo el siguiente ejercicio que dice así. Se tienen tres resistencias conectadas en serie cuyos valores son la resistencia 1 igual a 2 ohm, la resistencia 2 igual a 4 ohm y la resistencia 3 igual a 6 ohm. Si la diferencia de potencial en los extremos del circuito es de 120 voltios, nos piden calcular la resistencia equivalente, la corriente del circuito y la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. Lo primero que debemos hacer es realizar un modelo gráfico del enunciado del ejercicio. Para ello vamos a dibujar un circuito. Como podrás notar, en este circuito tenemos tres resistencias, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Cómo sabemos cuando un grupo de resistencias están conectadas en serie? Cuando el final de una resistencia empalma con el inicio de la otra. Repito, cuando el final de una resistencia empalma con el inicio de la otra. De esta manera sabemos cuando dos o un grupo de resistencias están conectadas en serie. Por otra parte, por convenio, la intensidad de corriente circula en este sentido, desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Entre estas dos terminales, para este ejercicio, se ha establecido una diferencia de potencial de 120 voltios. Es importante resaltar en este punto que en un circuito donde las resistencias están conectadas en serie, la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia 2, y eso va a ser igual a la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia 3. Es decir, que la intensidad de corriente que atraviesa a todas las resistencias siempre va a ser la misma. Para poder determinar la intensidad de corriente, hacemos uso de la ley de Ohm. Como puedes notar, esa intensidad de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial entre los extremos de la terminal A y B dividido entre la resistencia equivalente. Te darás cuenta que la diferencia de potencial se conoce que es de 120 voltios, pero la resistencia equivalente no la conocemos. Para poder determinar la resistencia equivalente en un circuito donde cuyas resistencias están conectadas en serie, se hace de la siguiente manera. Resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Sustituyendo los valores de cada resistencia en esta ecuación, decimos que la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohm más 4 ohm más 6 ohm. Podemos concluir que la resistencia equivalente va a ser igual a 12 ohms. Como ya conocemos la diferencia de potencial entre los terminales A y B y la resistencia equivalente, que es de 12 ohms, entonces podemos determinar la intensidad de corriente. ¿Qué significa resistencia equivalente? La resistencia equivalente significa que en este circuito podemos sustituir estas tres resistencias por una sola resistencia que tenga este valor. Vamos a determinar ahora lo que es la intensidad de corriente. Sustituyendo los valores correspondientes en estas dos variables, entonces decimos que la intensidad de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial, que son 120 voltios, dividido entre la resistencia equivalente, que son 12 ohms. Podemos concluir que la intensidad de corriente va a ser igual a 10 amperios. Esto 10 amperios significa que la resistencia 1 y la resistencia 2 y la resistencia 3, por estar conectada en serie, la atraviesa una intensidad de corriente de 10 amperios. Vamos a determinar ahora la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. Para determinar esa diferencia de potencial hacemos uso también de la ley de Ohm de la siguiente manera. Es importante indicar que la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia va a ser distinta.
Para la resistencia 1 decimos que la diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Sustituyendo decimos que la diferencia de potencial es igual a 10 amperios multiplicado por 2 ohms. Esto nos da como resultado que la diferencia de potencial en la resistencia o en los extremos de la resistencia 1 es igual a 20 voltios. Para determinar la diferencia de potencial en la resistencia 2 aplicamos el mismo procedimiento, con la diferencia que en la resistencia vamos a sustituir 4 ohms. Decimos que la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 2 es igual a la intensidad de corriente multiplicado por su resistencia, que son 4 ohms. Esto nos daría como resultado que la diferencia de potencial en la resistencia 2 va a ser igual a 40 voltios. Y para la resistencia 3 procedemos de la misma manera. Diferencia de potencial en la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, que son 6 ohms. Multiplicamos y concluimos que la diferencia de potencial en la resistencia 3 va a ser igual a 60 voltios. Si sumamos los resultados de cada una de las diferencias de potencial en los extremos de la resistencia, te podrás dar cuenta o podrás notar que esa sumatoria debe ser igual a la diferencia de potencial entre los terminales A y B. 60 sumado con 40 voltios nos da 100 voltios y 100 voltios sumado con 20 nos da como resultado 120 voltios. Si tú realizas esta sumatoria y no te da igual a la diferencia de potencial entre los extremos de la terminal A y B, entonces has cometido un error. En este caso está todo bien. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.